Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y me pidieron compartirles un tema, aprovechando de que ustedes, pues, básicamente el ministerio que tienen es en la prisión. Quisiera tocar algunas cuestiones que tengan que ver con esto para que les ayude en este tipo de ministerio. Y quisiera aclarar primeramente algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender este ministerio de la prisión, que está basado básicamente en una obra de misericordia, ¿verdad? Es parte de una de las obras de misericordia, liberar al cautivo o visitar al preso, ¿verdad? Es parte de las obras de misericordia. Y como saben, las obras de misericordia van a ser el protocolo con el cual vamos a ser juzgados el día que muramos. O sea, no son opcionales, pues. Seremos juzgados en eso, y eso basta verlo en Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, fui inmigrante y me recibiste, enfermo y preso y me visitaste, etcétera, ¿va? ¿Y cuándo lo hicimos, Señor? Cuando no lo hiciste con estos pequeños, lo hiciste conmigo. Y es fuerte, después dice, y mirará a su izquierda y les dirá: fuera de mí, malditos. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste, ¿verdad? ¿Y cuándo no te dimos eso? Cuando no se lo diste a uno de estos pequeños, no se lo diste a mí. Entonces, básicamente, Mateo 25 no es una cuestión opcional. Hay muchas cuestiones opcionales. Inclusive la iglesia tiene, por ejemplo, lo que llaman los consejos evangélicos, que es obligatorio solamente para los consagrados. Los consejos evangélicos son los votos que hacen de pobreza, castidad y obediencia. Si yo no vivo la pobreza como consejo evangélico, no necesariamente estoy comprometiendo mi salvación. Un buen ejemplo sería, para que vean esto, de que hay ciertas cosas en el evangelio que nos ayudan a crecer más. Pero si no crecemos ese más, no significa que nos vamos a condenar. El mejor ejemplo es el momento en que se le acerca un chico a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le responde: pues fácil, cumple los mandamientos. Ya los he cumplido desde mi niñez. Ok, entonces fíjense cómo dice: si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, o sea, si quieres quedarte, si quieres pasar de cumplir, entonces dice: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Y qué pasó con el chico? Se entristeció. Ese chico, si cuando se fue le da un infarto y se muere, ¿se va al infierno? ¿Se va al infierno? ¿Qué piensan? No, ¿por qué? Porque había cumplido. Sí, porque lo esencial lo estaba cumpliendo. Pero simplemente el Señor dijo: ok, ¿quieres hacer algo más? Pues aquí está esto. Entonces hay cosas que son consejos, no son obligación. Y el que toma esos consejos, evidentemente, tiene la oportunidad de santificarse más, de crecer más, de madurar más. Pero hay cosas esenciales a la fe, que esas sí no las puedes dejar, porque al final, eso sí, si te falta, ahí sí ya no pasas la frontera.
Y entre ellas son las obras de misericordia. Porque dice la Sagrada Escritura que habrá misericordia para quien practicó la misericordia, tan sencillo como eso. Si tú no practicaste la misericordia, solamente hay una forma de que te salves, que seas perfecto. Pero si llevas tu fragilidad, tus heridas, pues ya perfecto no vas. Ahí, ¿qué vas a necesitar de Dios en el juicio? Misericordia. Pero si tú no practicas la misericordia, ¿será que Dios te la va a dar? Pues no. Entonces, las obras de misericordia no son consejos de Dios, son mandatos de Dios, son cosas que necesitamos para la salvación. Y en ese contexto vamos a situar esta parte de los cautivos, los presos. Y primeramente, pues vamos a un término que es propio de los que sufren cautividad. Y es el hecho de la libertad. La libertad. Dice Santo Tomás de Aquino que el que evita el mal, no por ser mal, sino por estar mandado, no es libre. Pero quien lo evita por ser un mal, ese sí es libre. El que evita un mal porque se lo mandan, ese no está siendo libre. ¿Está haciendo una cosa buena? Sí, pues sí, está evitando un mal. Pero ese no está siendo libre. ¿Por qué? Porque evita un mal porque se lo mandan. Solamente es libre, aquí Santo Tomás dice, el que evita el mal por ser un mal. Pongo un ejemplo. Si a tus hijos les mandas tener su cuarto limpio, tendida su cama, pero nunca le explicas la razón de por qué hay que tener orden en las cosas, por qué hay que ser limpio en las cosas, por qué hay que ser responsable con las cosas. Si no le explicas eso y solamente le das el mandato, él lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Que aquí, con mucha frecuencia, la universidad se van a estudiarla allá y viven allá en la universidad. ¿Y cuál es la realidad que pasa allá? Que es un desastre su cuarto. Es un desastre su cuarto. Y tú dirías, pero ¿qué hice mal? Si acá sí la atendía y todo eso. Pero él lo hacía, ¿por qué? Porque se lo mandabas. Pero nunca supo qué ganancia, qué de bueno tenía, en qué le favorecía a él tener una cama tendida y un cuarto limpio. Se limitó a obedecer. Ahí no hay libertad, ahí no hay virtud. Y eso se ve que cuando ya no hay una mamá que le manda eso, ¿qué va a hacer? Pues lo que se le venga en gana, ¿va? Entonces, fíjense esto para ir aclarando esto de la libertad, porque ahorita se menciona tanto la libertad, pero entendemos muchas cosas raras. A ver, voy a diferenciar primeramente entre libre arbitrio o libre albedrío, que le llamamos, y libertad. No son lo mismo, no son lo mismo. El libre arbitrio o el libre albedrío es esa capacidad de nosotros elegir. Gracias a que tengo libre arbitrio, yo puedo elegir entre salado o dulce, entre bueno y malo, entre blanco y negro. El libre arbitrio ¿es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. Depende para qué lo uses. Pero todos tenemos libre arbitrio o libre albedrío. Pero eso no es libertad en el amplio sentido de la palabra, no es libertad. Porque la libertad, tú solamente eres libre verdaderamente cuando eliges el bien. Entonces, fíjense, ahí está la diferencia. Si alguien dice, yo soy libre para pecar. No, tú tienes libre arbitrio para pecar. Tú tienes libre albedrío para pecar. Pero en el momento que pecas, ya no eres libre. Al contrario, eres esclavo. Es más, fíjense hasta cómo se escucha. Alguien puede decir, soy esclavo de la humildad. Pues se oye hasta medio raro. Pero ¿qué tal se escucha, soy esclavo de la soberbia? Ah, no, eso sí, como que sí embona bien, ¿no? Tú ponle todo lo malo y ponle esclavitud a eso. Soy esclavo de la lujuria. Soy esclavo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el pecado
el mal siempre esclaviza. Entonces, nadie puede presumir de que soy libre para elegir el mal, sino tiene que decir en todo caso, tengo libre arbitrio o libre albedrío para elegir el mal. Pero libre solamente es el que elige dentro del bando del bien. De hecho, ya con la gracia de Dios, porque sabemos que precisamente porque esto es muy humano, ¿un ateo puede ser bueno? ¿Alguien que no cree en Dios puede ser bueno? Sí, porque con su libre arbitrio y con el recto uso de su razón puede elegir lo bueno. Ahora, ¿un ateo puede llegar a ser santo? No, porque para eso se necesita el empujoncito de la gracia de Dios. Sin Dios no se puede ser santo. Tú puedes elegir ser santo, pero ahí ya la voluntad no te va a alcanzar. El mismo San Pablo dice, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Desdichado de mí, es como si llevara una ley de muerte. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido hacer un bien y no solamente no lo hacemos, terminamos hasta haciendo un mal de pasada? ¿Cuántas veces tú, no sé, escuchas la vida de un santo y le tiras a vivir de esa santidad y ves que ni a la esquina llegas? ¿Por qué? Porque para ser santo no te basta tu voluntad, no te basta tu buena intención, no te basta tu libre arbitrio. Entonces, aquí es donde vamos a ver que el libre arbitrio, vamos a ponerlo así de manera sencilla, o el libre albedrío, vamos a ponerlo como elegir entre el bien y el mal. Si eliges el mal, ya en ese momento libre no eres, porque el mal siempre esclaviza. Si eliges el lado del bien, entonces ya te mueves en dos opciones, y las dos son buenas. ¿Puedes elegir hacer el bien y ese lo puede hacer cualquiera? Sí. Y puedes elegir algo mejor que ser bueno, mejor que el bien, que es ser santo. ¿Y eso lo puedes con tus fuerzas? No. Eso ya no se puede con las fuerzas propias. Porque ser santo, al fin y al cabo, si lo podríamos resumir de una manera sencilla, ¿qué es ser santo? Ser santo es ser semejante a Jesús. ¿Quién puede ser semejante a Jesús sin estar unido a Jesús? Sin ser ayudado por Jesús. ¿Quién puede hacerlo? Nadie, simplemente no se puede. Entonces, ya alguien que se diga libre, yo no necesito decirle, entonces crees en Dios. No, ¿por qué? Porque un ateo puede decir, soy libre. Hay ateos que son libres porque están eligiendo el bien. Pero nosotros estamos llamados a elegir algo mejor que el bien, que es la santidad. Y entonces aquí nos va a ayudar a entender esta, y cuando ya eliges la santidad, es el máximo grado de libertad. Cuando eliges el mal, es la ausencia de libertad, tú eres esclavo. Cuando eliges el bien, ya eres libre. Cuando eliges ser santo, llegas a la máxima libertad que puede llegar el ser humano. Solamente los santos son libres en su máxima expresión. Y entonces en esto nos puede ayudar, por ejemplo, Juan Pablo II. Juan Pablo II tiene varias definiciones de la libertad, pero hay una de las que más me gusta que dice, la libertad es la capacidad de donarse. La libertad es la capacidad de donarse. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Un ateo se puede donar para hacer el bien? Sí. Ahora, ¿se puede donar al grado de que se donó Jesucristo? No. Volvemos a lo mismo. La libertad es la capacidad de donarse. Pero te puedes donar como un ateo que quiere y busca el bien y dona su vida. Hay ateos que están entregando su vida en algún lugar de pobreza y que no creen en Dios y están ayudando a los pobrecitos, por ejemplo. Posiblemente hasta en las prisiones puede haber gente que esté tratando de ayudar a los presos sin darles nada de Biblia ni nada por el estilo, sino tratando de ayudarlos a que cambien de vida. ¿Se están donando? Sí. Pero volvemos a lo mismo.
Acá lo que le tenemos que tirar no solamente es a ser libres, y aquí Juan Pablo II dice que es la capacidad de donarse, pero de donarse ¿como quién? Como Jesús. A este nivel nos tenemos que donar. Que nuevamente se ha dicho de paso, ¿lo podemos hacer por nuestras fuerzas? No podemos. Pero bueno, vamos a quedarnos primero con esto de la donación, porque si te fijas, el que elige el mal siempre piensa primero ¿en quién? En él mismo. Repásale todos los pecados, y todos los pecados siempre vienen con una tentación que va a beneficiar ¿a quién? Al tentado. Yo suelo decir que, por ejemplo, en un problema grave que tenemos en nuestra comunidad latina, el alcoholismo, que no habría alcohólicos si la tentación comenzara con la cruda. ¿Ustedes creen que apenas llegue la tentación y el demonio le dijera en su oído al alcohólico, ándale, tómate una cervecita? En el momento que la toques te va a empezar a doler la cabeza. No vas a querer absolutamente nada de saber de nadie. ¿Funcionará ya esas tentaciones? No, pues, le das una patada al demonio y dices, pues invéntate otra cosa. Pero no, lo bonito es que aviéntate una, está frita, y mira, al lado tienes tus limoncitos y todo eso, no pasa nada. Y ya de la una viene la segunda, la tercera, y te avientas el six pack y todo eso. Pero todo comenzó de que tú veiste que lo que te proponía venía algo, es por eso que la tentación es un engaño, venía con algo que te favorecía. San Juan de Ávila dice una cosa bien interesante, dice, oh pecado, ¿por qué nunca nos dices en qué vamos a terminar? Oh pecado, ¿por qué nunca nos dices en qué vamos a terminar? Yo pregunto, sobre todo a los que han ido a las prisiones y que conocen varios casos de presos, ¿será que los presos todos estuvieron conscientes de que los actos que comenzaron a cometer de delitos los iban a terminar en la cárcel? No. O sea, uno no puede ser tan simplista como para decir, bueno, voy a hacer un poquito después a tratar esto de los presos, pero uno no puede ser tan simplista, y créanme que los hay, inclusive dentro de la iglesia, que cree que el criminal desde chiquito tenía su mente criminal y quería asesinar y todo ese tipo. Eso es una forma injusta de tratar a los criminales. Las historias de cada preso, tú ves que vienen de tentaciones pequeñas, de heridas pequeñas que se empezaron a abrir, etc. Ya después, cuando mataban uno, mataban a 1000 y no les remordía la conciencia, pero esto ya es el fruto de algo que comenzó de pequeño, de muy abajo. Entonces, vamos a ver esta parte de la donación. Dice Juan Pablo II nuevamente, es la capacidad de donarse. Nadie se dona si no se posee a sí mismo. Yo no les puedo donar mi crucifijo si esto no es mío. O qué bonito me vería, les digo, tomen este crucifijo. Es de un padre que conozco, pero tómenlo. Pues, ¿acaso sería yo muy generoso en hacer eso? Pues no, estoy donando lo que no es mío. No, se dona primero lo que es tuyo. Para saber si eres libre tienes que medir cómo está tu donación. Y para saber cómo está tu capacidad de donación tienes que saber si te posees a ti mismo, si tienes dominio de ti mismo. El que no es dueño de sí mismo no se puede donar. Ahora bien, ¿cómo puedes saber cómo poseerte a ti mismo? ¿Cómo ser dueño de ti mismo? Porque esto suena, ahorita hay ciertas ideologías psicológicas en donde siempre todo es yo. Proponte metas y todo para bien pero todo como que la fuerza está en uno. Y eso te puede ayudar a medir tu donación al estilo ateo. Prepárate, inclusive ten disciplina en tus alimentos, ten dominio sobre tu cuerpo, sobre tus sueños, sobre tu tiempo y todo eso. Y hay mucha gente que se domina a sí mismo sin tener religión. Tiene orden en lo que come, en su ejercicio, en su trabajo, en sus finanzas, en sus amistades, en el tiempo que tiene que descansar, el tiempo que tiene que trabajar. Y tú ves personas verdaderamente con dominio de su vida.
¿Y eso les ayuda a donarse? Desde luego. Pero nos volvemos a lo mismo. La donación a la que le tenemos que tirar es a la de Jesucristo. Y esa no sirve limitarnos a un orden que lo puede lograr, por ejemplo, un ateo. Para nosotros tener dominio de nosotros mismos, es aquí donde nos rompe la cabeza Jesucristo con su plan. Por eso no lo entiende. Por eso ser cristiano no es ser fan de Jesucristo. Por eso ser cristiano verdaderamente es ir contracorriente. Porque la mente humana no procesa lo que les voy a decir. Ser libre es tener capacidad de donarse. Vean el mapita. Libertad es igual a donación. Donación, para que tengas donación, ¿qué tienes que ser? Dueño de ti mismo. Pero para que la donación sea como la de Jesús, para que esa donación se dé, pues tienes que tener orden en tu vida. Y eso lo podemos lograr por nosotros mismos. Pero para que sea una donación como la de Jesús, ¿adivina qué? Te tienes que olvidar de ti mismo. Renunciar a ti mismo. Negarte a ti mismo. El ateo no va a renunciar a sí mismo porque dice, ¿cómo puedo renunciar a mí mismo? Si yo quiero tener dominio, yo tengo que pensar en mí mismo, pero para bien, no como para el que decide mal. Yo tengo que pensar bien en mi alimentación, yo tengo que pensar bien en mi orden, en mis finanzas y mi trabajo y todo eso. Yo tengo que pensar bien. En el caso de la donación de Jesucristo tú cada vez vas a tener más dominio de ti mismo, tú cada vez te vas a pertenecer más o vas a tener, dominio de ti mismo para que te dones mejor en la medida que te olvides de ti mismo. Yo entiendo, esto explota la cabeza porque tú dices, ¿no es una contradicción? No, se llaman paradojas. Jesús, el mensaje cristiano está lleno de paradojas. Ejemplo, Jesús dice, para ser el primero hay que ser, por fin, ¿primero o último? Lo contrario. Jesús dice, para vivir hay que morir. Para que el grano de fruto tiene que morir. El primero en ustedes que se haga el servidor. ¿Esa es la lógica del mundo? No. Entonces, ya de antemano les tengo que decir, si alguien quiere ser libre, listo, no necesita de Dios. Hay que ser honestos. Si quieres ser libre, no necesitas de Dios. Basta el recto uso de tu razón y que elijas el bien. Esa libertad va a ser donarte. Para donarte, tú donas solamente lo que es propio y tú vas a ser dueño tuyo mientras tengas un orden de acuerdo a tu razón. Pero si quieres ser libre desde la perspectiva de Dios, ahí ya nos parte la cabeza porque ya es un misterio. Esto ya es un misterio. Y ante el misterio lo podemos profundizar, pero siempre será misterio. A mí me gusta, de hecho es mi fenómeno meteorológico favorito, es la neblina. Y me gusta por muchas razones, por cómo se ve y todo eso, pero también me gusta por las similitudes que tiene con esto que le estoy diciendo, con el misterio. Cuando tú ves neblina, tú ves, ¿qué? 1 metro, supongamos, dependiendo de qué tan espesa está. Tú ves 1 metro y después ves lo que hay después. No. Pero tú caminas 1 metro y ves otro metro, pero ¿ves lo del resto? No. Así más o menos son los misterios de Dios. Los misterios de Dios nunca nos los vamos a acabar. Por algo son misterios. Pero eso no significa decir, pues no podemos entender eso, pues me siento así ya. No, el Señor nos pide que profundicemos. Porque cuando profundizas, entiendes el misterio 1 metrito más. Todavía te queda claro que queda mucho. De hecho, los que más profundizan son precisamente los que profundizan verdaderamente. Es como que en automático les llega la virtud de la humildad. Porque precisamente como han profundizado tanto, y ven que todavía la neblina está así lejos, los más sabios son los que terminan diciendo, no sabemos nada.
La magnitud de Dios es impresionante. Muy diferente a aquellos, cuando tú ves a alguien que ha estudiado mucho y que sabe mucho de teología y todo ese tipo de cosas y se cree casi la cuarta persona de la Santísima Trinidad y todo eso, ese es el que menos ha profundizado. Porque cuando tú profundizas en las cosas de Dios, en automático te viene la humildad. Los que se creen, los que se alzan por hacer un cursito en la diócesis o por tener tantos retiros o porque los que se alzan, lo único que demuestran es que no han profundizado, que solamente es pura cabeza y pura chacharaca. Porque el que profundiza el misterio cada vez se admira decir, Señor, ya voy caminando 1 metro y 1 metro y 1 metro y 1 metro y todavía veo neblina y neblina y neblina y neblina. Qué grande es tu misterio. Entonces, la libertad, que es donarse, pero donarse como Jesús, es un misterio. No esperes que lo vaya a entender el mundo, empezando porque tú eres el primero que no lo puedes entender. Te pongo un caso. El Papa Francisco, una vez hablando de esto de visitar a los presos, él se dio cuenta de una cosa, de que Jesús no dice a qué tipo de presos. O sea, no dice, vayan y visiten a los presos que están injustamente en la cárcel. ¿Que los hay? Sí. ¿Nos costaría visitar a un preso que está injustamente en la cárcel? No, al contrario, tú dices, es lo menos que puedo hacer, el pobre, ¿cómo que está pasando ahí? Ya ha pasado casos de personas que se avientan 10, 20, 30, 40 años y ya después la justicia dice, ay, disculpen, no nos equivocamos, pero ya se pasaron su ratote ahí. Qué duro, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaría si al preso que tienes que visitar es el que mató a tu hijo? Es el que violó a tu hija. Es el que asesinó a tu papá. Ahí la cosa ya se puede entender. Se puede hacer, pero ¿alguien me puede explicar la coherencia, la lógica de visitar a quien violó y asesinó a tu hija? ¿Hay lógica humana que pueda entender eso? No, humana no. No, exactamente. ¿Ven la gran diferencia? Ahí se necesita una gracia, porque ya es un misterio. Humanamente, y sobre todo, por ejemplo, a las mujeres, que llevan a ese hijo por 9 meses, que conviven 9 meses antes de lo que nosotros como varones convivimos con ellos. Siempre se ha dicho que perder un hijo es muy duro, tanto padre y madre. Porque lo normal sería que los hijos enterremos a nuestros padres, no nuestros padres a nosotros. Que es un dolor tremendo. Pero quiero ponerlo todavía para hacerle un poquito más con chilito y limón, que arda la cosa. La mujer. ¿Cómo puede una mujer que llevó 9 meses, por ejemplo, esa niña, visitar y hacerle un bien a quien la violó, la destrozó, la mutiló? O sea, imagínense, hay crímenes que tú dices, ¿cómo puede ser posible un ser humano de hacerle esto a un ser humano? Pero aquí sería, ¿cómo es posible que la madre de esa hija tenga capacidad de visitar y hacerle bien al criminal de su hija? Les cuento rapidito, por ejemplo, esto es verídico. Hay una santa que se llama Santa María Goretti, una niña italiana, de una familia campesina. Muere el papá, la mamá tiene que salir a trabajar y básicamente los oficios de la mamá los toma María Goretti con sus hermanitos. Y había un chico que la estaba deseando y se le estaba proponiendo y todo eso, y ella le corría, hasta que este se desesperó y al quererla violar y ella no dejarse, la acuchilló y la mató. Ella, desangrándose, lo perdonó.
Él no se había arrepentido, fue a la cárcel y en la misma cárcel no se arrepentía hasta que en un sueño se le aparece Santa María Goretti. Y ahí se arrepiente y empieza en un proceso de conversión. Tan empieza que verdaderamente hasta le reducen la pena de lo bien que se comportó. Y al salir lo primero que hizo fue a visitar a la mamá de Santa María Goretti. Ah, una cosa más. La mamá de Santa María Goretti, cuando muere María Goretti, tuvo que dar en adopción a sus demás hijos. Pobres, o sea, ¿ya quién iba a ayudarle con los niños? O trabajaba para que no se murieran de hambre los niños, pero ¿quién cuidaba a los niños? O sea, se vio en un conflicto tan fuerte que la mamá no solamente perdió a María Goretti cuando murió, perdió a sus demás hijos porque los tuvo que dar en adopción. Vean el destrozo que hizo la lujuria de un muchacho. Pero bueno, se convirtió y todo eso, y lo primero que hace es ir a visitar a la mamá para pedirle perdón. Lo que le dice la mamá, le dice: desde el primer momento que mi hija te perdonó, yo te perdoné. ¿Y saben lo que hace? Lo adopta como hijo. Y cuando estaban canonizando a María Goretti en el Vaticano, en primera fila estaba la mamá junto al criminal. Ya después él se retira a ser portero de un convento franciscano capuchino, si no mal recuerdo, y muere como un buen hombre, ¿va? O sea, la mamá le matas a su hija, que le quisiste violar y que ella se defendió. Fruto de esto, la obligas a dar a sus hijos en adopción. O sea, le destroza su vida. Y esa señora tiene capacidad de perdonar a ese hombre y no solamente eso, adoptarlo como hijo. ¿Eso se entiende humanamente? No. Eso es una gracia. Por eso este misterio, solamente profundizándolo, uno en el espíritu, vamos a decirlo entre comillas, lo empieza a entender. Entonces, haciendo esto, el Papa Francisco dice esto. Dice, fíjense que Jesús no dice, visiten al preso injusto. No, visiten a los presos, a todos. ¿Y sabes dónde puede haber un poco de entender esto? Dice, en que nos preguntemos, ¿yo no sería capaz de cometer el mismo crimen? O sea, el Papa, sabiendo que esto no tiene explicación, ¿cómo visitar a un criminal que ha hecho tanto daño? A uno que está injustamente en la cárcel, pues hasta es más fácil. Pero ¿cómo visitar y quererle hacer el bien a uno que ha destrozado a parte de la sociedad o inclusive a ti mismo? Entonces el Papa dice, nos puede ayudar, Papa Francisco nos puede ayudar la pregunta, ¿yo no sería capaz de cometer el mismo crimen de esa persona? Y dice, y el que diga que no, es un mentiroso. El que, honestamente, a mí ni por aquí me pasa matar a una persona. Por aquí no me pasa violar a una mujer. Pero yo les puedo firmar un documento que no lo voy a hacer. No, yo no me creo. Sería ponerme la soga al cuello. Sería tener demasiada confianza en mi humanidad. Y mi humanidad, como la de todos ustedes, es flaca, es frágil, es débil. Por eso es fariseo aquel que dice y apunta los pecados del otro como si él no fuera capaz de cometerlos. De hecho, muchas veces, esto lo decía el santo cura de Ars, dice, puede haber una persona que sí crece en la virtud y en la fe y empieza a crecer, y vamos a decirlo, que empieza a subir una montañita de virtud y todo eso. Pero, si se le olvida la humildad, dice el cura de Ars, con frecuencia Dios le tira esa montañita no solamente para que se caiga donde comenzó, sino se vaya más abajo. Aguas con los que, levantando la barbilla, dicen, yo no hago ese pecado, este es un pecador, y se avientan a apuntar. Cuidadito, porque chance dices verdad, pero Dios detesta la soberbia, y porque no te pierdas, no vaya a ser que el Señor
a todo lo que has ganado en la fe, a todo lo que has ganado en virtudes, te quite la silla y vas para abajo. Para que aprendas en humildad. A eso se arriesgan. Y ojo, no te estoy diciendo que es falsa tu virtud. Puede ser la parábola del fariseo y el publicano. El publicano: Señor, yo ayuno tanto, yo doy el diezmo. ¿Estaba mintiendo? No, ¿era un hombre bueno? Sí, pero ¿dónde cogió? Cuando empezó a decir, no soy como este, ¿va? Publicano y todo eso. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? ¿Quién salió justificado? El publicano, porque no justificado su pecado, lo reconocía. Y aunque no tenía tantas virtudes como el fariseo, salió justificado. ¿Por qué? Porque hay algo, decía el Papa Juan Pablo I, decía, hay algo en Dios que pareciera que la virtud que más le encanta, que más le enamora en los seres humanos, es la humildad. O sea, a Dios le encanta ver honestos, les encanta ver virtuosos de muchas virtudes y todo eso, pero hay algo en Dios, es un misterio, hay algo en Dios que si quieres volver loquito a Dios, enamorarlo, la humildad. ¿Cuál fue la persona que más ha agradado a Dios que ha existido en este planeta? María. Y sí, María fue una virtuosa así media creída, ¿no? Fue soberbia. No. Fue farisea. Fíjense, cuando le anuncian el ángel de que va a ser la madre del Señor, capaz que alguna de las que está aquí va y lo primero que le dice es a su comadre. Digo, para presumir, para levantar cuello, ¿eh? ¿Qué hizo la Virgen después del anuncio del ángel? ¿Cuál fue el primer acto que hace la Virgen después de que la deja el ángel? ¿Cómo? ¿A quién? A su prima Isabel. Se va a las montañas. ¿Ven la donación sin pensar en sí misma? No pensó, mira, no, es que ahora ya estoy embarazada, etcétera. Mira, el camino está medio lejecito, si es a la montaña. No, ¿sabes qué? Cuidarse. Se olvidó de sí misma. Y no anduvo presumiendo ni nada por el estilo. Se olvidó de sí misma y lo primero que hace es donarse. Ir con su prima a ayudarle. Hacer el bien. Ya, pero ¿ven la diferencia? Es un bien que se da en una donación olvidándose de sí mismo. Ese es el punto. Pongo otro ejemplito más. Por ejemplo, un ateo va y le da de comer a los pobrecitos en África, con la ONU. Si regresa y vive con lujos, ¿la ONU le va a decir algo? No. ¿Hay algún problema? No. ¿Por qué? Porque hace el bien ahí, pero si ese bien no conecta con su vida personal y privada, no pasa nada. No pasa nada. Diferente, nosotros cuando hacemos un acto de caridad, por eso no es lo mismo altruismo o filantropía, que es hacer el bien humanamente hablando, a hacer el bien de acuerdo a Cristo, eso se llama caridad cristiana. Le voy a poner un ejemplito con esto. Yo tengo una amiga brasileña, termina de graduarse y como la mayoría de graduados, pues lo primero que quieren es ponerse a trabajar para pagar la deuda. Y ella lo primero que dijo, bueno, veo cómo la pago de a poquito, pero me interesa ir a servir. Y se fue a Haití, que es el país más pobre del Caribe y de Latinoamérica. Se fue a servir. La organización de la iglesia con la que fue le da, tienes que tener solamente estos cambios de ropa, muy poquitas cosas, casi nada, llevar casi lo necesario y vas para allá. Cuando regresa a Boston, que es en la zona donde vive, yo le dije, vamos a hacerte una entrevista por Skype. De hecho la entrevista la pueden ver en mi website y al final doy la información. Y una de las cosas que me compartió fue que apenas llegó a su casa,
y abrió su closet, en automático no pudo dejar de pensar a los que servía. Y empezó a sacar ropa que ya no estaba vistiendo o que tenía de más. Eso fue en las fiestas de Navidad. Y luego me dice, yo no sé ni cómo decirle a mi familia, porque estas fiestas de Navidad en donde sobra comida y luego se tira comida a la basura y todo eso, yo ya no podía quitarme de la cabeza el hambre que yo estoy viendo en Haití. Entonces mínimo yo no voy a desperdiciar y no voy a tirar un solo grano de frijol a la basura. Ella entendió lo que es caridad cristiana. La caridad cristiana no es solamente ir a hacer un bien, sino es agarrar la experiencia de esa persona sufriente para que te sirva como de examen de conciencia. Vamos a decir, lo que te lo lleves en el corazón a esa persona y te ayude a purificar y te ayude a tu propia conversión. Los que van y ayudan sin conectar con su vida privada, ellos se creen como los bienhechores. Ellos van y le van a ayudar a los pobrecitos. Adivinen qué, en la Iglesia Católica no hay estrictamente bienhechores. Decían los padres de la Iglesia, los primeros santos de los primeros siglos, decían, cuando tú le das al necesitado, no estás haciendo una obra heroica, le estás dando lo que le pertenece. O sea, no es de que, ay, vamos, a ver, yo soy el bueno, mijito, aquí, pobrecito, te voy a dar tus frijolitos. No, te voy a dar lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque siempre que el Señor bendice más de lo necesario, te está diciendo que tienes la misión de ser administrador para los más necesitados. Evidentemente esa lógica no es humana. La lógica humana es, ok, si me empieza a ir bien y bien en el negocio y sacar dinero y todo eso, es para ahorrarlo yo, para comprarme ahora sí un mejor carro, para tener una mejor casa. El cristiano no es la lógica del cristiano. La lógica del cristiano es, si hay bendición material y económica, es la manera como Dios me está diciendo. No se trata de que ahora tengas más lujos, se trata de que incrementes tu generosidad. De compartir. Sí, de dar eso, que no es tuyo. Solamente lo necesario es nuestro. ¿Se puede tener más de lo necesario? Sí. Pero eso ya no eres dueño, eres administrador. Esta es teología católica, ¿eh? Esto es lo que nos enseña la Iglesia. Todo lo que tengas por encima de lo necesario, de lo básico, lo puedes tener, pero no es tuyo. Eres administrador, se te van a pedir cuentas de cómo vayas a usar eso. Entonces, fíjate que aquí no te estoy diciendo que no te superes. Si puedes poner 3 restaurantes, ponlos, pero ¿es para engordar tus cuentas de banco? No, para generar empleos, para sacar a personas que no tienen ni siquiera lo necesario. Fíjate qué diferente es la mística. Igual con esta parte, igual. Acá el que va con el preso no tiene que ir, y cuidado, si va, pídale purificación a Dios, si va creyéndose que bueno, yo soy el bueno que va a ayudar a estos presos. Yo soy el santo a comparación de ellos, ellos son los pecadores, ellos son los criminales, etc. Yo no he cometido eso, pero vamos a ver de qué manera les podemos ayudar. Así como que habiendo la diferencia bien clarita, ¿va? Tú pecador, yo santazo. Yo el bueno, tú el malo. ¿Será esa con esto que le estoy explicando, será esa la forma que nos pide el Señor? No. Tendríamos que ir con una humildad de decir, Señor, yo ayudo a este hermano porque muy posiblemente si yo estuviera en las circunstancias por las que he pasado este hermano, hubiera cometido lo mismo o a veces hasta peores cosas. Por eso hay que conocer las historias, por eso hay que profundizar también en las heridas. Ojo, esto no significa justificar el pecado, esto no es decir, listo, al asesinato, bravo a la violación, bravo a la mentira, a la corrupción. No, lo que está mal está mal. La Iglesia nos enseña por eso a separar pecado de pecador. Al pecado no se le apapacha, al pecado siempre se le condena. Y los que cometieron pecado tienen que hacerse responsables, se tienen que hacer responsables de su pecado. Pero la obra de misericordia no se queda en apuntar el pecado, que es desafortunadamente en donde nos quedamos muchos cristianos. En apuntar
el pecado. Y nos llevamos entre las patas al mismo pecador, y al pecador hay que rescatarlo. Y lo empiezas a rescatar cuando tú, con humildad, te acercas a Él, y sea que hables con Él, o sea que oras con Él, o sea lo que vayas a interactuar con Él, no lo haces desde la arrogancia de decir, yo no soy tan pecador como tú, yo no soy un criminal como tú. No, sino de la humildad de saber que muy posiblemente, si yo estuviera pasando las cosas que tú has pasado, muy posiblemente yo hubiera cometido lo mismo o hasta cosas peores. ¿Existe la posibilidad que no? ¿Existe la posibilidad que no hubieras caído aún conteniendo la vida de ese criminal? Sí. Pero yo no agarraría esa opción para mí. Porque me bastaría ver que cómo soy frágil en otras cosas para decir, no, ciertamente lo que vivió ese criminal, hay personas que si lo vivieran no hubieran caído en lo mismo. Pero yo no sé, personalmente, aquí hablo yo, personalmente me temblarían las piernas de decir, yo sería uno de esos que teniendo las mismas circunstancias de ese criminal, no hubiera caído. Uy, Dios mío. Cuando uno no ve que a veces no puede soportar a gente de la propia casa. Imagínate, no soportas a veces ciertas, ya ni pecados, faltas de carácter que no son graves, pero que molestan un montón de tu esposo, de tu esposa. Imagínate si tuvieras una herida de odio como muchos de ellos tienen. Porque me queda claro que por mucho que te incomode cierta actitud de tu esposo, pues lo que menos piensas es darle un balazo, ¿eh? Esperamos. Sí, esperamos. Digo, yo no sé. O sea, tendrías que tener una herida muy fuerte para decir que por algo que te incomoda de tu esposo, creas que la solución es darle un balazo, ¿eh? O sea, eso no pasa si no hay verdaderamente una herida fuerte. Y esa herida es la que por providencia de Dios tú no la tienes. No has tenido quizá los más perfectos padres, ni has vivido en el mejor lugar, ni todo eso. Pero si te fijas, pues muy difícilmente tú piensas en hacer ese tipo de barbarie. Cuando tú analizas la vida de estos hermanos, tú ves, no, están bien clarotas las heridas que ellos tienen. Y hay casos que se han pasado eso. Ya, no, claro, o sea, uno ve asesinatos que también son ridículos. O sea, tú dices, la mató porque estaba frío el café. O sea, necesita tener una herida muy fuerte. No, el que se queda con la noticia, qué estupidez, ¿cómo pudo hacer esto? Están viendo por encimita. Están viendo por encimita. Entonces, cuando no ves por encimita, te empiezas a dar cuenta de decir, yo voy a este ministerio y le pido al Señor siempre que me dé la humildad de saber de que yo no voy como el bueno, el santo, el que no ha metido la pata como ellos, sino como alguien que si hubiera pasado por lo que han pasado ellos, muy probablemente hubiera cometido el mismo crimen o hasta peores. Y cuando vas con esa humildad, en automático, fíjate, ¿eso qué te ayuda? A olvidarte de ti mismo. E inclusive aprendes de ese hermano. Esa es la gran ventaja de que el que se dona como Jesucristo no solamente hace un bien, siempre se sabe más beneficiado. Si yo ahorita le estoy dando esta charla y mi seguridad es que se las di, yo estuve súper preparado y les expliqué todo esto, y no capto del hecho, por ejemplo, que me pueden enseñar ustedes, que muchos de ustedes no se dedican a evangelizar a tiempo completo como yo, y sin embargo se están dando el tiempo que lo podrían gastar en ver fútbol, en ver la novela, en tantas cosas. Se están olvidando ustedes mismos para ir a visitar a criminales que evidentemente la mayoría de la población no estaría dispuesta a visitar, precisamente por ser criminales. Entonces ahí yo tengo un punto de valoración. Hay un punto también de aprendizaje. Cuando tú te crees que eres el único que está enseñando o el único dando, eso no va por buen camino. Nadie es dueño entonces de sí mismo sin adherirse a Dios. Vamos a rapidito y resumiendo. Libre es solamente el que elige el bien. El que elige el mal siempre será esclavo. Ahora, en el bando del bien hay dos opciones. Tú puedes llegar
Para ser libre puedes llegar a ser bueno y a llegar a ser santo. Para ser bueno, ¿se necesita de Dios? No. Basta el recto uso de tu razón y tu recta intención. Para ser santo, ¿se necesita de Dios? Sí, de ahí no hay de otra. El lado del bien es libre, ¿por qué? Porque libre se dona. Ser libre es donarse. Pero para donarse uno tiene que ser dueño de sí mismo. El que es para ser dueño de sí mismo humanamente, basta tener orden. Para donarse, ser libre, donarse, pero como se dona a Cristo, necesitas estar adherido a Cristo, y en el momento que te adhieres a Cristo, ¿qué pasa contigo? Te olvidas de ti mismo. La clave para saber si una persona qué tan unida está a Cristo es la medida de qué tan olvidada de sí mismo vive. ¿Quieres medir qué? O te lo voy a poner una frase así más romántica. ¿Quieres saber qué tan crucificado estás con Cristo? Mira las marcas que tengas de la cruz. Decía un padre amigo mío, el padre Carlos Santillán, dice que cuando lleguemos al juicio delante del Señor, el Señor nos va a presentar sus llagas y nos va a decir: estas son las marcas de mi amor, de mi ofrenda, de mi donación por ti. ¿Cuáles son las tuyas? Por amor a mí. Y dice el padre: pues no sé, las de las rodillas nada más por cuando te caíste de la bicicleta, ¿eh? La de la cabeza fue la plancha que te aventó la esposa, ¿eh? Cuando estaba enojada. ¿Por qué? Porque no tenemos heridas de ofrenda. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere sufrir? Nadie. Solamente no le teme a sufrir el que se ha olvidado de sí mismo. Pongo un ejemplo: San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es maestro de oración de la iglesia, de los que ha logrado oración más profunda, que es la oración mística. Y en esa oración mística, una vez Jesús le dice: Juan, pídeme algo. Imagínate, ponte en los zapatos de San Juan de la Cruz y que el Señor se te aparezca hoy en la noche y te diga: Petro, pídeme algo. ¿Qué le pedirías al Señor? Te la voy adelantando lo que pidió San Juan de la Cruz. Agárrate bien de la silla, no te vas a caer. San Juan de la Cruz le dice: Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Yo personalmente en ningún grupo de... Vaya que he recorrido el país, en ningún grupo de oración he escuchado una petición de este calibre. Señor, el mismo Señor se te aparece y te está diciendo: pídeme algo, Juanito. Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Ese San Juan de la Cruz ha de estar loco, masoquista, le gusta el dolor. No, te la voy a explicar sencillito. Levante la mano los que son padres aquí, padres de familia. Ok, párate todos acá. Imagínense que uno de sus hijos le pega una enfermedad incurable. Y el doctor te dice: la única forma de curar a su hijo es quitarle el dolor a su hijo, pero se lo tenemos que poner a usted. Tenemos que agarrarle su enfermedad o su cáncer o lo que sea y se lo tenemos que poner a usted. Es la única manera que su hijo puede quedar sano. Levante la mano los papás que agarrarían la enfermedad de su hijo. Masoquistas, ¿qué les gusta el sufrimiento? ¿Qué les gusta el dolor? ¿Qué acaso les gusta el dolor? Pero votar de que no sufran el hijo, pues mejor sufrir, ¿no? ¿Lo hacen por qué? Por amor. Ah, pues ahora pueden entender la oración de San Juan de la Cruz. Señor, ¿me pides algo? Sufrir y padecer por ti. Porque San Juan de la Cruz se ha dado cuenta de que al Señor, ni cuando estaba en la tierra, le faltaba gente cuando hablaba bonito, cuando sanaba, cuando curaba, así de gente.
Pero en la cruz y en sus padecimientos, ¿cuántos? Entonces San Juan de la Cruz ama tanto a Jesús que dice, yo quiero estar donde más solo estás. Yo quiero compartir contigo en los momentos en donde estás más solo. ¿Y qué vas a compartir en los que más momentos estás solo? Pues Jesús está más solo en los sufrimientos. A Jesús le sobra gente, y esto es para darnos vergüenza. El Padre dice, misa mañana a las 7, 3 gatos. Misa de sanación, llena la iglesia. Lo único que me están comprobando es que no van por amor al Señor, que van por los milagritos del Señor, que es diferente. Lo cual es bastante humillante para nuestro Señor. No lo amamos por Él mismo, lo amamos por lo que recibimos de Él. Y eso es tristísimo, pero tristísimo. Porque a Dios se le ama por Él mismo, no por lo que nos da. Quien ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. Yo le afirmo que tarde o temprano, como la leche, se le va a cortar su fe. Y ojo que se los estoy avisando. Si tú amas a Dios por lo que Él te da, tarde o temprano se te va a acabar la fe. Porque con toda la autoridad de Dios que Él tiene, te puede quitar lo que te ha dado cuando se le pegue la gana. Y cuando te lo quite, ¿qué le vas a decir? Señor, ¿por qué me lo quitas? Él te podría responder, a ver, espérate. ¿Y acaso tenía yo la obligación de habértelo dado? ¿Te lo mereces? Todo lo que tú tienes y que ahora te quito, ¿tú te lo mereces? Gracias. ¿Alguien puede tener el valor de decirme que lo que ha recibido de Dios hasta el momento se lo merecía? ¿Tanto como para reclamarle si el Señor se lo quita? Entonces, ya es tiempo de entonces empezar a madurar la fe. Y entonces tú no vas a la prisión para cumplir una promesa que le hiciste al Señor, o para tener buenos puntos para el cielo. Tú vas a la prisión porque tú eres el primer criminal con tus pecados del Señor y el Señor te ha perdonado, que lo mínimo que tienes que hacer es lo mismo con tus hermanos que están, en este caso, refundidos en una cárcel. No vas ni a sacar puntos para el cielo, no vas ni a alzar el cuello, no vas ni para decir, ay, mira, qué generoso es este. No. Yo voy porque es lo mínimo que puedo hacer ante tanta misericordia que Dios ha tenido conmigo. ¿Cómo no la voy a tener con estas personas que prácticamente están abandonadas? O nomás son apuntadas como criminales, etc. ¿Ven que la lógica de Dios por algo no es la lógica humana? Entonces, la donación, la clave de la donación, de acuerdo a Dios, se mide por el olvido de ti mismo. Dice San Juan de Ávila, átese nuestro corazón con su amor, atadura de salud, y no queramos aquella libertad que nos hace estar fuera de su cárcel. Fíjense las imágenes tan bonitas que está manejando. Dice, no queramos aquella libertad que nos hace estar fuera de su cárcel. Pues no, que el que está fuera de su cárcel es libre. Pero aquí San Juan de la Cruz está usando estas imágenes tan bonitas. Está diciendo, San Juan de Ávila está diciendo, cuando tú no estás en la cárcel del Señor, no eres libre. Cuando estás afuera de la cárcel, entre comillas, del Señor, presumiendo que eres libre, eres esclavo, compadre. Y fíjate cómo termina y cómo remata tan bonito. Dice, porque así como está mal sano el que de su amor no está herido, así es mal libre quien de su cárcel no está preso. O sea, así como está mal sano el que de su amor no está herido, por mucha salud que tú tengas, si no estás del amor de Dios herido, tu salud no es salud en realidad. La otra vez les ponía el ejemplo, ahorita que todos quieren ser saludables y la alimentación y que hay que cuidarlo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero hay unos fanáticos que realmente cuidan su alimentación y van al gym y todo esto y se idolatran y todo, y como si la vida fuera eso, como los ves como que ellos no piensan morirse, ¿no? Y digo, así uno de ellos, una alimentación, un cuerpazo, y sale del gym y lo atropellaron un saludable.
Ahora va a tener que dar cuentas y el decir, mira Señor, subí tanto músculo. Mis grados de colesterol, mira, muy bajo porque estaba comiendo vegano. ¿Será de que de eso le va a cuestionar el Señor? No. Le va a cuestionar de la salud espiritual. Y para estar saludable espiritualmente tienes que estar herido por el amor del Señor. Y termina diciendo, y así es más libre quien de su cárcel no está preso. Por eso entonces ahora sí podemos entender las palabras, por ejemplo, de la Santísima Virgen. Cuando se le aparece el ángel, la Santísima Virgen no entiende nada. Al punto de decirle, bueno, es que yo no he tenido relación con varón y todo eso. Y ya le explica que el Espíritu Santo y todo eso. ¿Y qué responde la Virgen? He aquí la esclava. En pocas palabras, la presa, la cautiva. Pero hay persona más libre espiritualmente hablando que la Santísima Virgen. No. Pero fíjense cómo se define. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Estas son las paradojas del Señor. Estas son las paradojas del Señor. Última parte, la donación no se ensaya. Si ser libre es donarse, la donación, a lo menos donación semejante a Jesús, no se ensaya. Voy a poner ejemplos. La donación que nos pide el Señor no es a medias tintas. O te avientas o no te avientas. Lo dice mismo en el Apocalipsis. O frío o caliente, porque a los tibios mi boca los vomita. El cura de Ars dice una cosa bien dura, que yo cuando lo leí de uno de sus sermones, la verdad que no entendía. Pero ya tiempo después, meditándolo, dije, ya entiendo lo que está diciendo el cura de Ars. Es bien fuerte, pero les voy a dar la explicación para que les ahorre el quebradero de cabeza que yo tuve. Dice el cura de Ars, dice, palabras más, palabras menos, ¿va? Decídete por estos dos caminos, con Dios o contra Dios, y no des marcha atrás una vez elegido ese camino. Yo como misionero, no me cabía en la cabeza decir, ¿cómo, padrecito, será un santazo usted? Pero ¿cómo le dice a una persona, si quieres elegir el mal, elige el mal y ya no te regreses, ahí quédate? Porque yo le diría, padrecito, cura de Ars, San Juan María Vianney. Muchos que eligen el mal, lo eligen por tontos. Dele chance de decir, y si eliges el mal y te das cuenta, regresa para el bien. Y usted le está diciendo, no. Elige el mal, comprométete con el mal y ya nunca regreses al bien. A mí se me hace muy fuerte. Hasta que entendí una cosa. Por los tiempos que estamos teniendo de persecución y todo esto, y que se van a poner peor, en algunos ya hay persecución física, aquí todavía es ideológica, pero la cosa se va a poner más feo, de mí se acuerdan. Necesitamos estar con Dios o contra Dios, definirte. ¿Por qué? Porque imagínate que yo digo, voy a estar con Dios, listo, pero no quiero estar con Dios. Cuando venga la persecución y quieren atacar a los que están con Dios, tú estás ahí, pero tú no estás convencido. Vas a sufrir por algo que no estés convencido. Eso es tortura. Los que vayan a sufrir por estar del lado de Dios, hasta felicidad y alegría van a dar por el hecho de padecer por Jesús. Pero pobre de aquel que está en el bando de Jesús sin estar comprometido con Jesús. Porque le va a tocar sufrir como los demás, pero no está comprometido, va a sufrir de a gratis. Mínimo los que están en contra de Dios, que también van a sufrir, pero sufren por estar en contra de Dios. Y en ese sentido hay que decir, pues hay que admirarles, que al diablo su amo están dispuestos a servirle aunque sufra. Pero vean a un tonto que diga, sí, no, yo voy a estar del lado de Dios, pero no está comprometido con Dios. Cuando venga la persecución le va a tocar sufrir por Dios, pero no está comprometido. Ese sufrimiento se va a volver intolerable. Ahora, para entender las palabritas, esto de comprometido, se los explico como lo explica el Papa Francisco. Dice,
Imagínense un sándwich de queso. ¿El queso de dónde viene? De la vaca. De la vaca, de la leche. ¿Y la leche? De la vaca. ¿Podemos decir que la vaca colabora con ese queso? Sí. Sí. Pero dice el Papa, pero un sándwich de queso pues es muy soso, ¿ah? Entonces le agarras tus buenas rebanadas de jamoncito y para que sepa más. ¿El jamón qué es? Carne. ¿De qué? Del puerquito. ¿Podemos decir que el puerquito colaboró? Sí. No. El puerquito se comprometió. ¿Ven la diferencia de colaborar y comprometerse? La vaca colaboró con su leche, pero ahí déjenla quieta, ¿no? O sea, de su leche y ustedes ya lo hacen queso. El puerquito no colaboró, el puerquito se comprometió porque dio la vida. Porque el jamón es el propio puerco. Él no colaboró, se comprometió. Cuando ven la diferencia, en la iglesia no tiene que haber gente que colabore, sino que se comprometa. Porque los colaboradores, a la hora de que les persigan por causa de Dios, son los primeros que dejan. Ya te das cuenta que en el grupo están hablando mal de ti, que ya aventaron chismes, que el padre los quiere cerrar, el grupo, que todo eso. Y gente que corre la primera, eran puros colaboradores, que van a poner su leche en otra iglesia. A veces hasta iglesia protestante, se van hasta de la iglesia católica. Los que se comprometen son capaces de crucificarse. ¿Por qué? Porque no están viviendo para sí mismos, porque están olvidados de sí mismos, porque están crucificados con Jesús. Y pagan el precio de esto. Entonces, les decía, la donación para ser libre no se ensaya. O te avientas o no te avientas. Decía Juan Pablo II, por ejemplo, con el matrimonio. Aquellos que no quieran o no trabajen por amar para toda la vida, les será imposible amar siquiera un día. Ya ves, por ejemplo, aquí, no es el tema, ¿va? Pero podríamos aquí explicarte por qué la iglesia no cree en la unión libre o en el amaciato. No me vengan a decir que alguien que está en unión libre se ama. Está comprometida. Exacto, no está comprometida. Fíjate lo que dice Juan Pablo II. Quien no está dispuesto a amar para toda la vida, le es imposible amar siquiera un día. O esos matrimonios que se casan por bienes separados, ya desde el principio ya estás poniéndote... El amor del cristiano, la donación del cristiano, el cristiano es libre porque se dona completo y totalmente. No a medias tintas, no está ensayando, bueno, poquito a poquito por si no sale bien la cosa. Se ofrenda. Es como alguien en el trampolín. Tú no te puedes medio tirar. ¿Te tiras o no te tiras? Así es la fe católica. ¿Te tiras o no te tiras? No, pero soy un pecador, todo eso le viene valiendo al Señor. Aquí la cosa no es de que si tú vas a tener un grado de santidad por tus fuerzas, no. Aquí la cosa el Señor te dice, ¿quieres aventarte? ¿Te avientas? Yo sé que no eres capaz de perseverar, pero ¿te avientas? Porque ese es el problema. El problema es que uno no se termina de entrar con seriedad al proceso de conversión porque hace así como Cantinflas, ¿verdad? Cuando se bañaba nomás metía el dedo y decía, no, ya me va a dar meningitis, ¿verdad? ¿Te avientas o no te avientas? Ya el Señor te dice, en el camino arreglamos. Pero yo necesito actos de radicalidad, de abandono total tuyo. No medias tintas. Ya no me va a dar tiempo, pero les quería ahondar en un término que es propio de una congregación que su carisma es visitar a los presos, liberar a los cautivos. Es la orden de la merced. Los mercedarios, pueden investigar sobre ellos, fundados por San Pedro Nolasco. Es bien interesante. Solamente les doy una notita para que puedan entender el canto con el que quiero cerrar. La merced, o esta palabra merced, tiene mucha significación. Pero básicamente, con el que quiero que se queden es,
la realización de un bien o de una gracia sin esperar nada a cambio. Es decir, una donación total. Asumo que los que visitan a los presos no es decir, ok, espero que ese preso cuando salga de la cárcel se acuerde de mí y me traiga mínimo unas conchas y unas donas de agradecimiento. No. Uno va a donarse, a beneficiar a esos hermanos, que se restauren y que ojalá puedan ser insertados en la sociedad nuevamente, pero no para que nos den las gracias. El salario del cristiano ya está en darse, en donarse, ¿verdad? Entonces, este es el signo de la merced, de este tipo de gratuidad, de darse, de ofrendarse, de ser una gracia. Gracia significa eso, gratis, gratuito, ¿verdad? Y entonces, el canto que quiero que escuchen es de unos mártires de la Merced, españoles, en una guerra civil que tuvo España muy terrible. Se mataron, no fueron los únicos, mataron cantidad de monjas, cantidad de sacerdotes, muy similar a lo que en México tuvimos con la cristiada, con la guerra cristera. En España también, pero fue diabólico como el demonio desató la furia en contra de la Iglesia Católica y tantos mártires que hubo en España. Y entre ellos hubo algunos mercedarios, ¿verdad? Por cierto, déjenme dar nomás un datito rápido de esta orden de la Merced. Ellos tienen en los votos de castidad, pobreza y obediencia, y la otra es de liberar al cautivo, incluso si era necesario dar la propia vida. ¿En qué sentido? Ellos fueron fundados prácticamente alrededor de la Edad Media, el siglo XIII, y en ese tiempo, en las guerras que había, los musulmanes tomaban preso a muchos cristianos. Y entonces, de hecho, Pedro Nolasco era de billete, era también un comerciante, y toda su fortuna se le fue en ir a pagar para liberar cautivos. Pero de ahí, fíjate, cuando ya donó todo, dice, pues ahora ¿qué puedo hacer? Ya no tengo dinero. Se le aparece la Virgen de la Merced, y le da la misión de fundar esta orden de los mercedarios. Por eso hay una cosa que una vez escuché un sacerdote muy bueno que decía, el que ama, da. El que ama mucho, da mucho. El que da mucho, por lo general tiene poco, por no decir nada. Entonces a veces uno no es generoso porque dice, ¿y si me quedo sin nada? Es hermosísimo ver cómo en Pedro Nolasco, que se gastó toda su millonada que heredó y lo de su negocio y todo para liberar esclavos, y después, ¿qué puedo hacer? Se le aparece la Virgen y le dice, ahora vas a liberar de otra forma, ¿verdad? Para el que se da, aunque se te acabe lo que te estás dando, siempre Dios te va a dar una vía para seguir donándote, ¿va? Y entonces, muchos de mercedarios eran capaces de, cuando no había dinero, intercambiar el puesto del cautivo. Es como, no lo permite aquí la ley, ¿va? Pero es como que los que van ahorita a la cárcel dijeran, yo agarro el puesto de este criminal y que el criminal salga. O sea, tú dices, ¿cómo está eso? ¿Ah? Claro, evidentemente la cautividad de acá no eran de criminales. Y la iglesia enseña que la cárcel ayuda a purificar, ¿verdad? O sea, tienen que pagar por sus cosas. Pero la iglesia cada vez ha modificado, de hecho el Papa modificó recientemente una cuestión del catecismo. La iglesia aceptaba la pena de muerte en ciertos casos. Pero como esos casos ya no son posibles, ya lo quitó del catecismo el Papa Francisco. Se los explico rapidito sobre todo los del ministerio y que sepan, porque son datos que les sirva a su ministerio. ¿En qué causa la Iglesia Católica aceptaba la pena de muerte? ¿Cuál era la excepción? Si la Iglesia es provida, y ser provida es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ¿cómo es posible que la Iglesia pudiera estar a favor de la pena de muerte? ¿Cuál era el caso? El caso es cuando no había los medios necesarios para proteger el bien común. Ejemplo, que hubiera ahorita alguien que está matando por todos lados y aquí no hubiera cárceles. Es más, chance y ni hubiera policía.
si se mata a ese criminal para que no siga matando a otros criminales, no se está pecando. O sea, vamos a poner también, entra un poquito lo del mal menor, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es, hoy por hoy, ¿hay algún país que no tenga cárceles en donde puedan retener al asesino sin matarlo? Por eso, ningún católico puede estar de acuerdo con las penas de muerte que se dan aquí en Estados Unidos, ¿eh? Ni apoyar a políticos que están a favor del aborto, pero tampoco a favor de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque toda vida es sagrada. Y cuando tú matas a la persona, le quitas la oportunidad de redención, de redimirse. E inclusive el Papa ha dicho que hasta la pena de muerte, de la pena de cadena perpetua, él dice que para él es un tipo de pena de muerte. Porque es sentenciar a una persona por el resto. O sea, es matarlo de alguna manera, porque de ahí nunca saldrá. Y la pregunta, o sea, se entiende las autoridades y todo eso, pero nosotros como católicos, ¿un católico puede desesperar de la salvación de una persona? Decir, no, esta persona no va a cambiar. No. Porque sabemos que para Dios no hay imposibles. Que los psicólogos dicen, no, un violador de este tamaño, etcétera, no cambia todo eso. Pues quédese con su psicología. Yo creo que con alguien que está por encima de la psicología y que puede cambiar a cualquier persona. Que si resucitó muertos, que no va a cambiar la vida de alguien que está muerto en su espíritu, que ha hecho tanto daño. Un católico no puede desesperar. Y tan no puede desesperar que los grandes santos inclusive eran capaces de ponerse en el lugar del criminal. Santa Teresita lo decía de manera poética, ¿verdad? Porque teológicamente esto no se puede sustentar, pero ella le decía, Señor, si yo voy al cielo y me doy cuenta que uno está yendo al infierno, soy capaz de cambiarle el lugar. Dice, porque al primero, yo a lo menos ya en la tierra he vivido un cielo, porque he vivido contigo. Y luego dice, y segundo, porque ese, si va al infierno, es porque vivió sin ti. Entonces mínimo que tenga la eternidad viviendo contigo para que sepa lo que es bueno. Y yo en el infierno, para que en el infierno sepan lo que es bueno, un alma que amó a Dios en la tierra. ¿Quién de nosotros le intercambiaría su lugar a un condenado en el infierno? Ya no te digo en la cárcel, en el infierno. Mira, el miedo no anda en burro, porque es toda una eternidad. Evidentemente Dios no va a hacer eso, pero más bien yo diría, yo creo que Dios le ha de explotar el corazón cuando una Santa Teresita o almas así, muchos santos le dijeron más o menos lo mismo, porque el Señor dice, estos sí verdaderamente me aman. Estos sí verdaderamente están olvidados de sí mismos, que son capaces de pedirme que yo los mande al infierno y que agarre uno del infierno y lo suba al cielo. Esto sí verdaderamente es un amor loco por mí. Evidentemente Dios nunca va a mandar a una persona que le ama de ese nivel al infierno, ¿eh? Pero yo creo que sería como unos piropos a Dios para decirle, soy capaz de eso, Señor. De que alguien que está en el infierno, yo ocupar su lugar y ocupe mi lugar en el cielo. Bueno, cierren sus ojos, vamos a escuchar este canto de los mártires de la Merced. Traten de escuchar la letra, porque pues habla del martirio, pero habla sobre todo esta donación de darse de sí, olvidándose de sí, para redención. Así manténganse con sus ojos cerrados y con la luz apagada. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por la misericordia que has tenido de que en medio de nuestras debilidades y fragilidades no hemos cometido crímenes que nos merezcan una pena en una cárcel. Primeramente te queremos dar gracias, Señor, por esa misericordia que has tenido, en que pese a que nuestros pecados te ofenden, nuestros pecados no han llegado a niveles más grandes.
Y es desde esta humildad de sabernos favorecidos por tu providencia que te queremos pedir por aquellos que sí han cometido crímenes, por los que están fuera o dentro de la cárcel, para que tú obres en sus vidas y los restablezcas. Señor, danos la gracia a todos del santo temor de Dios, saber que sin ti somos capaces de los peores males, de los peores crímenes. Por eso no nos desampares, porque si nos desamparas somos capaces de lo peor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Listo, pues les agradezco. Solamente dos avisitos, o al menos por parte mía. La primera es aquellos que no están en este ministerio, no crean que solamente metiéndose a este ministerio pueden ayudar. No, sabemos que nosotros tenemos lo que se llama la comunión de los santos, que estamos interactuados. Es decir, que por ejemplo, tú mañana a la hora de estar lavando los trastes o preparando la comida, si esa preparación de la comida la haces con todo el amor y lo ofreces a Dios para intercesión de alguno de los presos, ¿tú crees que el Señor va a decir, no, para que lleguen esas bendiciones tienes que meterte en la cárcel y darse? No. Entonces yo les aconsejo, sobre todo para los que no están dentro del ministerio, que a lo menos esta semana, o quizá chance y a lo que termine la cuaresma, ofrezcan una cosita al día por los presos y por los que trabajan, los que sí pueden entrar a las cárceles a dar la mano ahí. Ya el Señor sabrá distribuir esa gracia. Y te digo, no tiene que ser sacrificios así grandotes, no. Actos tan sencillos como barrer, trapear, pero por amor al Señor. Eso significa que lo vas a hacer lo mejor posible. Que hay otras mujeres o varones que barran y trapeen mejor, desde luego, pero tú estás poniendo lo que mejor puedes. Y cuando tú das lo mejor de ti y lo ofreces a Dios, eso es una ofrenda grata a Dios. Solamente le dices, Señor, quiero que si está en tu voluntad, la gracia de este ofrecimiento se la des a los presos, ¿verdad? Pero bueno, esto es sugerencia. Y lo otro...